Una noticia. En el video pasado mencioné que había olvidado... Bueno, el video pasado va a salir cuando voy por Tomasi. Y también, luego que menciono que esa misión no se pudo grabar. Ok, es que tuve un problema con los drivers de Nvidia. De repente no se actualicé. Tengo dos pantallas, una se dejó de ver y la que es de 144 Hz iba a 60. Iba todo muy raro. Me tuve que regresar a la versión anterior. No sé por qué se desinstaló el Nvidia Experience, que es con el que estoy grabando. Pero bueno, ya vi más o menos dónde se están guardando los archivos. Y ya lo pude... Pues ya que lo encontré, ya lo pude poner bien. Pero bueno, vamos a continuar. Nos quedamos aquí con Jessie Godin. Con la Jessie Godin. Ok. Y ok. Asume el control. Ordena las tazas de café. A ver. Entrega el correo. Chale, qué horrible. Estamos aquí de ayudantes. Ay, me respeto. ¿Esto será donde se van todos los que están poseídos por el Gis? Porque al final parece que a Jessie la poseen. Como que... No sé, algo pasó ahorita. Polaris se fue, ya no la tenemos y el Gis ya nos pudo poseer. Thank you. Y ahora parece que pues estamos aquí con todos estos... En esta pues, dimensión horrible en la que es un trabajo de vecino. Ok, el correo ya está. Ahora tenemos que ordenar tazas de café y escanear formularios. Que soy tu puta jefa, déjame en paz. Oh no, esto me juega cuando trabajé en el ala, maldita sea. Sacando puras copias. Es horrible. No. Y realmente solo estoy haciendo copias, güey. ¿Cuál escanea formularios? Si no estoy metiendo papel, nada, son lo mismo. Digo, supongo que así lo estoy escaneando para sacarles copia, pero está raro. Ok, el café Sux. Café Sux. La doctora está. Ok, entonces no, porque la doctora Underhill no está poseída, así que supongo que no estamos donde están todos los demás. ¿Qué fue eso? Esta carpeta cambió de forma, what the fuck. ¿Se están apareciendo y desapareciendo cosas o soy yo? Faltan unas tazas. ¿Esto? Entrega el correo al director en su oficina. Pero tengo trabajo que hacer. No, mi trabajo. ¿Cómo puedo entrar aquí? A ver. Oli. ¿Tú estás bugueado? ¿Estás bien? Se supone que con tren llegamos por ahí. Ah, no. Por ahí llegamos al ala central. Sí, trenches por acá. O debería. Yes. Ahí está la oficina de Trench. ¿Qué va a ser la... Are you sure you are not lost? Maybe you can find yourself in the director's office. Gracias, Eti, tú siempre muy útil. Creo que es la persona más que sabe más qué está pasando aquí que nadie, la verdad. Director. Oh, great. I was just waiting for my mail. Just leave it on the desk there, please. Please, take the outgoing mail as well. Thank you. What is happening? I don't like this. No, this isn't me. I'm not me. I can't. Why can't I feel you? Oh, I've forgotten something. I can't think. Oh, I'm lost. Okay. Where are you? I can't feel anything. Thanos, no. I don't want to be alone here. Where am I? What is this? I want it end. Wake up, please. I want to go home.
No creo que hacer esas misiones sirvan de algo. Si nos entramos ahorita, pues las hacemos, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, ya cambió en cuanto a la gente que trabaja aquí, que ya no son gente. Mira, mira. Un cafecillo. Aquí no podemos pasar. Aquí está la Pope. Mr. Faden, the new director? Oh, yeah. Very handsome. Ah, se refiere a Dylan. Done as well. He'll be needing a new secretary. Nah, Thanos. Oh. Al final hay uno usando el baño. Dilongo. Manito, déjame entrar. ¿Cómo te metiste ahí? Ni siquiera hay puerta. ¿Estás bien? Está derrotada, pobrecita. A ver, ¿podremos entrar otra vez acá a la oficina? You should keep trying. You are getting closer. Oh, gracias. I need to go inside. I need to keep moving. What do you want? Go away. Traje el café. Bother me. ¡Trencho! Ah, te ayudan. Ah, ¡pum! Bueno, ya venimos a molestar a Trench. A lo mejor si regresamos algo cambió. Yo no me voy a coger eso. Arish y Langston. Ay, yo no fui. Ok, creo que entonces sí tenemos que hacer lo de las cartas. Bueno, lo del café, entonces no más. Vamos a hacer el trabajito de Godín. Muy llamado, venga. Tacitas, estoy haciendo, perra, cállese. Entonces viene el café. He's dangerous. Finally, the Bureau would do this. Oh, y la onda geológica cómo habla. Ok, este ya está. Ordena las tazas de café que es hasta que nos mandan aquí el correíto, ¿no? Let's go. Doesn't she know how dangerous? Bueno, dijo Ati que siguiéramos intentando. He's unstable. He'll tear her apart. Ay, qué chismoso lo que está aquí. We've been invaded. I must act. I have a plan. An answer. I'll take the slide projector to the nostalgia department. I'll turn it on. I'll bring the hiss in. I'll fix this. I can hear them plotting against me. We've been invaded, corrupted. I've lost Darling. He was the first to go. He's been exposed to Hedron's resonance. It controls him now. It controls everyone who wears the amplifier device. I ordered them not to use the damn things. They didn't listen. Hedron corrupted the Bureau. They'll never be people again. They're either dead or they're monsters. I'll stop them. I have a secret ally. The nostalgia department. I have my own slide for the projector. I took it. A memento. In ordinary. After the girl burned them. It's burnt, but it'll work. The hiss will save us all. Ooh. I lost my train of thought. It's confused. Like, somebody switching chat. Ok, entonces aquí lo que parece que pasó es que en esta investigación del Hiss y lo del Ledrón, que bueno, Hiss y Polaris entró en contacto con Darling y el Hiss entró en contacto con Trench y le empezó a lavar el cerebro de manera en que lo hizo creer que el Ledrón, que esta Polaris era mala,
que bueno, para el His lo es porque es la que lo está deteniendo, y intentó que Darling no hiciera los aparatos que evitan ser poseídos por el His. Y dice que Darling fue el primero en ser infectado, pero supongo que es por lo del Ledrón más que por el His. Así que más bien parece que Trench fue el que inició todo esto. Obviamente ya como que siendo poseído por el His, como que lo empezaron a convencer. Y fue cuando entró Jesse y empezó este juego. Animals too fast. I won't let them win. That's how it happened. The Hiss got Trench first. He turned on the projector. He let them in. I have to remember the Hiss. The Hiss is the enemy. Así fue como se supone que se suicidó Trench. Quieren hacer uno con Jesse. Para que Dylan también. This is all inside my head. The Hiss burrowing in. I'm trapped in here. They're taking over. This is nonsense. It stops now. Vaya huevo, no tengo que hacer más trabajo de esto. Quítate los plumos desconectados por el de este. Vamos a entregar I esto. will fight this. Sí, vamos a luchar y I vamos a will find a ganar. way to push them out. Sí. Welcome back. I knew I chose a good assistant. El mejor personaje del juego, venga. El héroe de la historia. I need my gun. Esto lo empezó a hacer Jesse cuando perdió a Polaris. Right. Leave your insides by the door. Push the fingers through the surface into the wet. You are a worm through time. The thunder soul stores you. I know what I must do. Oh, la ropita de Jesse. Start at the beginning. I should have seen it earlier. This is my mess to clean up. My fight. No one else's. I am the director. Oh yeah. You're goddamn right. Hello, this is Dr. Casper Darling. I have a classified message for the director of the Federal Bureau of Control. I have sad news. Hedron is gone now, but it was not a source. It was a catalyst. Do you understand? O sea, You usaron a must Polaris go para to my ser más office. fuerte. The end game. It will be revealed. Ok, asume el control. Busca la oficina de Darling. Oh, no. Ah. No. Mira, la tomo muerta. No, te perdió. Ok, esto sigue siendo la dimensión rara. Obviamente porque hay un chingo de Jessis volando. Aquí, según esto. ¿Qué vi ahí? Esto. Oh. Es aquí, ¿no? Let's go. 1, 2, 3. You're gone. Dead. I can't feel you. I can't. This is what Dylan wanted all along. But there is something. I can feel it, but I don't know what. The motel is a place of power, of change, a place to pass through, connecting everything. This is a dream inside my head. Why shouldn't it take me anywhere I want to go?
Míralo cómo baila Alan Wake. Míralo. Nobody knew her name, but she turned up just the same. There was a knock on the door, a thump on the floor, and the party turned insane as she called out her name. And she walked in looking like dynamite. She said, now come along and boogaloo through the night. And by the way she's moving, well, dynamite. Might she not, with all she's got the whole town lighting up dynamite. Nobody quite knows. Siento que a este actor le queda mucho mejor ser así un científico como Darling que ser el novelista que era Alan Wake. Ah, sigue. Ah, no, ya. I'm on the position, never gonna give you up. ¿Quito hoy? Oli. ¡Ah! ¿Es Polaris esa? Con la forma de Jessie. Grow brighter around one constant. They revolve. No, pues me quedé igual. Hedron is dead, but you're alive here in me. Ok, parece que la parte que era Polaris dentro de Jessie Maybe sí. Hedron put you in our heads when we met her. Maybe you were always there, and she was just trying to teach me how to trigger you. Interesante teoría. Maybe I'll never understand. Maybe I don't need to. Trench was the first to be corrupted by the hiss. Slowly, over the years. His need for control only made it worse. It was Trench who took the projector to the nostalgia department. He opened the door to the hiss. Just like that. With Hedron dead, the hiss tried to corrupt me too. But I'm stronger than them. We're stronger. They're waiting. They'll try to stop us. Here we go. My sister had this dream. A bad dream. And the whole world was dreaming with her. Dylan? She convinced herself that she was awake. She's always been stubborn. I knew I had to end her dream. I had to wake her up. I had to rip down poster she'd been staring at. Cut off her eyelids to make her see. To save her. Through time, the thunder song distorts you. Happiness comes, white comes, but yellow and red now. I know he's still there somewhere. Locked inside. I know, because that's how it was for me. Esta parece ser la dimensión de donde viene el Hiss, ¿no? Que decían que había mucha arena. Oh, nivel 30. Bueno, me decían que me preparara para un aumento de poder, así que hasta parece que tengo mejor puntería.
Y ahora estoy de la cabeza, qué pedo. Uy. Esa bola. Wow, lo maté de un escopetazo de ¿están? Ahí seguimos. Se acabó de caer. Soy súper poderosa. Uy, 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 uy. Ay, muérete tú. Muérete, ¿no? Wow. Au. Pues esta parece que tengo manos para apuntar ahora. Pantalones superpuestos se ven acá. Viene arriba. Venga, echa para acá. Ya o más. No para todos, ¿eh? A ver cómo se ve esto con ray tracing así rápido, ¿no? Pues, no hay mucha diferencia, no sé ustedes. Bueno, si ya no noto aquí en nativo, menos ustedes en video, pero
Esta parte va bien de FPS porque no hay casi nada aquí. O sea, bueno, está todo esto, pero en sí no hay mucha cosa. No, Dilongo, ven aquí. Dylan. Uy, eso ya lo intenté con alguien y no funcionó. Dylan, eres calvo, ¿no? Dylan's in a coma. Ah, I también don't eso. know if there's anything of him left in there. If he'll ever find his way back. Sí, quién sabe desde cuándo tiene el Kiss adentro ese vato. The portal's been closed, but the hiss is still in the oldest house. And the lockdown can't be lifted as long as any trace of it remains. I'm working on a solution with my management team, but there is still a long road ahead. I'm the director of the Federal Bureau of Control. Yes, yes, you are. We're in this together. You and I. Acabamos ahora sí la historia principal. Oh, qué buena música tiene este juego, ¿eh? Pues muy bien. Un final confuso, pero bueno, siendo la segunda vez que me lo paso, ya entendí bien algunas cosas. Y estarlo grabando e intentar explicarlo a la vez, como que incluso me ayuda a mí mismo a entender cómo fue transcurriendo la historia. Que pues sí, básicamente hace mucho tiempo, en Ordinary, cuando ellos eran niños, pues imagínense un Stranger Things, no sé, de lo que pasó ahí. Todos acabaron, todos los adultos acabaron desapareciendo en su pueblo. Todos los niños desaparecieron, menos Dylan y Jesse, y al parecer otros, el niño perro ese. Llegamos aquí, todo lo que pasó en Ordinary pasó acá porque el director Trench fue poseído. Ahí está. Oh, tenemos traje de directora. Mira. Sí, bueno, el director Trench fue poseído. Él metió al Hiss aquí. Dice que llevaba varios años, porque varios años hasta que por fin lograron tomar bien el control para convencerlo de que entraran a este Darling. Okay, ejecuta las contramedidas del consejo y alerta de la agencia para atender la amenaza del Hiss. Investiga las profundidades de la casa inmemorial en busca de secretos de la agencia y pistas ocultas. Sí, como que esto ya es el modo, pues ya, después de que se acabó. Ya tenemos nuestra oficinita bien. Vamos a ver si aquí ya han vuelto a trabajar. Shawshank Redemption. That's the name of the movie I was thinking of earlier. Not important, but that was it. La película que... Eso de la película lo hice empezando el juego y se acaba de acordar el nombre. Estás venida, Jessie. Vamos a ver si tenemos algún traje aquí en Ejecutivo Central. Todo sigue igual más o menos, así que pues... A ver aquí. En ropa tenemos traje de directora. De civil, que es el que más me gusta. Traje de directora, que está guapa, pero me gusta más este estilo. Tenemos el traje dorado y el de Godín. El de traje de oficina. Vámonos con traje de directora, así menos para imponer un poco de respeto, que aquí nadie me respeta. Habilidades. Y de esto todavía no podemos. La duración de la levitación. Necesitamos 2, 5, 8. Lo mismo que acá. Y contramedidas. Este ya lo hicimos. A ver, este es agentes elevados por el Hiss. Ahora vamos a hablar con Emily Pope, a ver, o con Any Alicia. finding the armory? None. Looks like it got shifted. We have rangers checking each sector. Fuck, whose side is the house on? Alright, we'll keep teams looking. And post a watch on the... I heard you closed the Hiss portal, or whatever it is we're calling it. And if we could just flush out the stragglers. El futuro de Rish. So, what's next for Simon Arish? Well, first off, I'm banning all slide projectors. That's it.
Seriously, though, we need to review our protocols. Research should not be making decisions that endanger the entire Bureau, fuck it, the entire fucking world, without some serious oversight. I think Pope would agree. Certain people in the Bureau have been working in the shadows for too long. And I'd like to make these HRAs part of the mandatory Bureau uniform. They're not stylish, but better safe than sorry. I don't think anyone will complain. A ver si podemos ser un poquito más pequeños, por lo menos. Imagínate qué flojera venir a trabajar con esto puesto. What are your thoughts on me serving as director? Well, I couldn't be more excited. I mean, look, don't get me wrong, Trench was fine, but... Well, you pulled us back from the brink, so... Well, I'm honored to serve, man. I mean, fuck, shit. Faden. Sorry. He'll get it one day. So, what's the situation in my bureau, Arish? The situation is we are still up to our eyes in Hiss. Not to mention the months of repairs it's gonna take just to get this place up and running again. But is it doable? Of course it is. You just might need to tell some rangers to grab a wrench once they're done hunting Hiss. Okay. Did anyone ever mention to you that Darling was using the slide projector? Salvador never did, but I doubt he even knew. Look, I'm well aware that it's our job to study and contain the things that we don't understand, but some of the things that Darling did were way outside of our mission statement. Look, these things are not toys, and acting like they are is only ever gonna end one way. At least Pope seems to understand that. Well, it's secure now. No one can reach it without my say-so. But thank Christ for that. Hey, Marshall. Que está desaparecida desde que se fue, según haber algo por ahí. Que según yo es un DLC eso. Marshall's been missing for a while now. Any ideas where she could be? The last time I saw her was in maintenance when I was leading the Rangers out of the Atlas. Yeah, I told her it wasn't safe, but she said she had to go check on something. Did you ask where she was going? Whew, Marshall is not the kind of person you question. Kind of intimidating, you know? But, she was by herself. If that helps at all. Not really, but thanks. Hopefully she turns up. Lo que sí no sé es que si en ese DLC vamos a hacer Marshall o vamos a hacer esta Jessie. My waveform of the Hiss recording. Sorry, ma'am. I took them. Darling asked for any visual materials to be stowed for future instructional videos. He asked for anything that looks particularly good in a backdrop. Inform all research staff that any instructional videos are postponed indefinitely. And don't ever touch my work again. Ya mamoncita, Ok. Variación de alteraciones. Resumen. La corrupción del Hiss se manifiesta de distintas formas. Algunos huéspedes permanecen prácticamente inalterados, mientras que otros apenas conservan rasgos humanos. ¿Qué determina este nivel de alteración? ¿Es la duración de la corrupción? ¿Podría ser tan solo un proceso evolutivo en el que cada entidad represente una etapa de su crecimiento en una progresión lineal o confirmada hacia dónde? Además, las entidades del Hiss poseen varias habilidades paranormales. ¿Cómo las han obtenido? Las reciben al corromper objetos de poder, han corrompido a un paracapacitado con mucho talento para dividir sus capacidades por toda la red de huéspedes del Hiss. Como científica, la inmensa cantidad de preguntas me dificulta mucho el trabajo. Es difícil identificar el mejor campo para investigar cuál es la pregunta más importante. Uf, no se leen, ¿eh? Es difícil identificar el mejor campo para investigar. ¿Cuál es la pregunta más importante? ¿Cómo lo matamos? Puede ser un buen comienzo. Resulta... A ver. Hoy tengo varios archivos... Ah, no. Aquí tengo nada más uno. Directora Faden. Soy la directora de la Agencia Federal de Control. Mira, la actriz de verdad. Proyector. El objeto es con un compartimento vertical. El objeto crea... Consultar representación 26.1 del Dr. Darling para más información. El único que logró producir este efecto tuvo como resultado la captura de consultar la presentación del Dr. Darling para más información. No se ha conseguido vincular el objeto. La paracapacidad de este objeto no requiere un vínculo. Trasfondo. Descubierto cuando la agencia respondió a consultar el archivo SMA de Ordinary para más información. Muchos de los acompañantes fueron consultar archivos de P6 y P7 para ver detalles. Que P6 es Dylan, P7 es Jesse.
Se transportó la totalidad de a la agencia para su análisis, sí, del vertedero del pueblo, para encontrar adicionales a otros materiales alterados. Identificación proyector, fecha de adquisición censurado, ubicación del contenido censurado. Ok, trabajo sin fin. My reflection trapped in the darkness of the coffee I nurse. The rain turneth the lights of the city into a mosaic on the windows. The day's paper lists all the things wrong in the world. The list grows longer by the day. The difference between the morning and the night: coffee, whiskey, no other difference. The alarm goes off at 5 a.m. It feels like I just closed my eyes. It's dark. I sit up on the bed in the gloom. I get up, I shower. The driver waits for me downstairs, takes me to the oldest house. An old man stares at me in the car window. It's raining. It's dark. Late at night, he brings me back here. It's not a home, it's a room where I sleep in, waking up just as tired as I was before going to bed. Endless grind. Qué horrible. Consejo. Esto es de un mensaje de Trench y esto es un mensaje del consejo, el futuro. El Gis ha sido eliminado, callado en el plano astral. Has demostrado vencido lo ajeno. Te apreciamos, toleramos mucho. ¿Estás lista? No estás lista para el futuro. Hablaremos en el futuro. La expansión. Buen trabajo, Victoria, directora. Uy, espérense, Victoria. Quiero checar rápido. ¿Cómo se llama la actriz? A ver, se llamará Victoria. A ver. Actriz, juego, control. Ok, a ver, ¿cómo es la actriz de Jessie? Sale por aquí. Oh, a ver. Matthew, Strange, Dylan Faden, Jessie. No, es Courtney Hope. No sé por qué le digo Victoria. Bueno. Ok, vamos a hablar ahorita con Hope. Las combinaciones que tengamos con Emily. Y lo dejamos aquí, que me tengo que ir a una fiestuki. Jesse, good to see you. We've got Dylan situated in his containment cell like you asked. I've got medical staff running tests as we speak, and I'd be happy to walk you through the details later. Other than that, what's next? With the slide projector turned off, the hiss are shut out, but we're stuck with the ones already here. We can't lift the lockdown until they're all eradicated. If any hiss ever got out, that would be the end of everything. Well, eliminating them all will take time. Look, I'll do what I can on my end, but my research is progressing slower than I'd like. I think I can help with that. I am making you the head of research, effective immediately. I want you to use everything the Bureau has, every resource, every confidential scrap of data, and find a way to keep the hiss out for good. That's... really? I mean, yes, I can certainly... Yes! Yes, I accept. You'll do great. Besides, I didn't really have anyone else lined up. I'm honored, Jesse, really. Thank you. Porque somos amiguis. Dime por favor que ya no hay ningún diálogo contigo. I've looked through the docs we found in Dimensional Research. That slide projector is extremely powerful. You were right to shut it down. Bueno, vamos a leer esto si acabamos. El final de la historia principal del juego. How do you feel about me taking over as director? You act like it just happened. You've been director since we first met, remember? I am still thrilled. Nothing's changed. Not for me. But the Bureau has changed. Trench and Darling are gone.
Their knowledge, anything not written down, disappeared with them. They knew the Bureau better than anyone. They're the Bureau's past, Emily. We won't operate like they did. We'll learn from their mistakes. We'll be better than they ever were. We won't ever be like them. Sí, no, como avariciosos que iban por su lado sin importarle mucho, pues lo que, por ejemplo, lo que pasó con ella. No les importó mucho secuestrar a su hermano, llevárselo. Bueno, o sea, pues tampoco había mucho que hacer, sus padres habían desaparecido y todo, ¿verdad? Pero fue muy insensible todo como lo tomaron. When the hiss got into my head, I saw some weird things. I think Darling even spoke to me. Does that make any sense to you? Empirically, no, but phantom voices as well as hallucinatory states are not uncommon here. And considering the forces that Dr. Darling was working with, he could have been transferred to a different plane of consciousness, physically or otherwise. And that doesn't upset you? Oh, very. The fact that he hid those forces from me, it's infuriating. But Darling's dream was always to look beyond our reality. This time he may have taken a step too far, but as long as his consciousness can perceive his surroundings, I'm sure he's loving it. Maybe Darling was just trying to protect you from the darker side of his work. Fuck that. I'm not a child. Like, don't just assume I'm going to consider something morally repugnant. Which it all was. Which it all was, of course. Dylan. How was Dylan? The same. I can't detect any his activity, but his physiology has certainly been altered by it. And I can't tell if his brain activity is genuine or simply the aftermath of the hiss, like spasms. Dylan could wake up tomorrow for all I know. I really can't say. Then I just have to wait for him. That's fair. He waited a long time for me. Don't worry. We'll be monitoring him round the clock. If he wakes up, we'll be ready. I don't mean that in a hostile way, just... well, you know. I hear you. My brother isn't exactly popular around here. I hope one day he'll have the chance to change that. Sí, es que estuvo demasiado tiempo encerrado aquí y luego demasiado tiempo con el Hiss adentro. So, there was a moment after Hedron died that I couldn't feel my powers. The hiss got into my head. Just for a moment. So that explains the HRA outage. Before we knew what was happening, the hiss had us. They were in my head. I saw terrible things. I mean, I was about to go under forever when the hiss was pushed back. The HRAs had come back on. Dylan vanished afterwards, and we fought off the hiss that came after him. So if Hedron's death knocked out the HRAs, that means there must be a new local source for them to relay, which I'm guessing must be... me. You. Hedron is dead, assuming that word even applies to a resonant-based life form. But whatever it awakened in you, the power you call Polaris, is still active. Or at least, that's what my instruments are telling me. I don't think we're ever gonna understand all of this. And I'm okay with that. I'm just glad you're here with me. That's good to know. Ay, Dios. Thanks, Emily. Está muy chido como el mismo Jote dice, güey, ni siquiera Jesse lo entiende, así que ni siquiera te esfuerces. Pero sí, se parece como que Polaris empezó siendo parte de este ser llamado Hedron. Hedron murió aquí, lo que parece que a lo mejor afectó de cierta manera a Polaris dentro de Jesse. Y la silenció, la cayó. Y en ese momento, como Hedron murió, que era lo que estaba manteniendo a todos a salvo del Hiss, entonces eso que vimos en la oficina, cuando Jessie está disfrazada como de
de los que trabajan aquí, sí estaban todos ellos aquí. Por eso tenían puesto el ARE. Ok. Pero sí, básicamente te dicen, no sé cómo funciona, pero bueno, parece que Edron antes... Edron es una parte de Polaris. Edron murió, pero Polaris dentro de Jesse sigue funcionando. Y es lo que está alimentando a los AREs, lo que tienen para evitar ser poseídos. I found Dylan attacking the astral plane and the board. What was he hoping to accomplish? Huh. Since they arrived, Hiss have been corrupting objects of power, which have an inherent link to the astral plane. Maybe their goal was to access the astral plane and the board itself. That still doesn't tell us why. His motives are a difficult thing to work out, but I have been digging through confidential files and noticed a strange gap in knowledge regarding the board. Looks like any data on them has either been deleted or was never gathered in the first place. Then maybe it's time someone looked into that. Maybe it is. Well, I've got a bureau to run. See you soon. Yes, ma'am, Director Faden. Please, Emily. Not even as a joke. Muy bien. Bueno, terminamos There haven't been any Hiss sightings. los diálogos con Emily. Aquí está el RTX. Y bueno, ya parece ser que terminamos todo lo de la historia principal. Ahí está Dylan. Ya terminamos todo de lo de la I'll be historia here waiting for you principal. when you wake up, brother. Juanito, sigue siendo calvo, no puede ser. If you wake up. No voy a irme con Langston o... No me acuerdo quién más esté por ahí con el que pueda conversar. Ah, la doctora Underhill. Para ver qué tienen que decir, porque la verdad, de ellos dos no me interesa mucho lo que tengan que opinar. Y bueno, ya vamos a ver si tengo alguna misión que no sea, por ejemplo, un lugar oscuro. Tiene una extraña visión que menciona el sector de investigaciones. Eso es lo de Wake. Ah, tenemos lo del Mo. Y tenemos lo de la fundación. Habla con el consejo. Ok, bueno. Estaba planeando como que hacer otra sección. Tengo guardados los videos de esta parte de la historia principal como, pues eso, como control, como una lista de reproducción. Y quería ponerla de los DLCs diferente, pero se me hace que nada más voy a cambiar el título un poco. Yo creo que bueno, por aquí lo vamos a dejar con nuestro buen amigo, bueno, nuestro hermanito Dylan ya libre del Hiss. Según eso de ahí, pues está estable, nada más está en coma. Y bueno, todo se está solucionando. Ya somos directores, de una directora del Buró Federal de Control. Y ahora vamos a hacer los DLCs, que es de Alan Wake, creo, y de lo que sea que haya ido a hacer esta Marshall. Que yo me acuerdo que mencionó algo, que fue a checar algo de lo que el Hiss no debe de apoderarse. No sé si es eso o va a buscar al Dr. Darling, que ahorita no hemos visto en sí si haya muerto. Dicen como que se fue a otro plano astral, está extraño. De los DLCs yo en verdad no sé nada. Solo sé que tiene uno que ver con Alan Wake y el otro con Marshall. Pero bueno, eso es todo. Así que nos vemos en los siguientes videos para terminar la historia de Control. Bye bye.